Marcos, el Evangelio según Marcos. Estamos contemplando a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo presenta este libro, que lo presenta en un principio como aquel Hijo de Dios que vino a este mundo para tomar forma de siervo, y tomó forma de siervo con el fin de poder dar su vida en rescate por muchos. Y quedamos en el capítulo 8 de Marcos, donde vamos a leer nuevamente, que constituye lo que es la cumbre de la revelación del Evangelio de Jesucristo, tal como se comenzó en el capítulo 1, verso 1, cuando dice el escritor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí se inició cómo Él aparece y cómo Él empieza a hacer una labor infatigable, cual el siervo perfecto, tal como lo detallamos bien en el día martes. Pero llegamos al capítulo 8, donde aparece un quiebre en la revelación, donde en el versículo 31 dice que comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho. Es aquí cuando el Señor, una vez que Pedro declara de que Él era el Cristo, Él les declara que no era de la forma en que ellos y cualquier judío común pensaban que iba a ser el Mesías. No un Mesías libertador que vendría de inmediato a instaurar el reino, no. Se debían cumplir todas las profecías que estaban escritas en la ley y en los profetas, donde aparecía claramente que el Mesías debía padecer primero. Entonces, quedamos en la declaración que el Señor les hace en Cesarea de Filipos, y algo sorprendente, como hemos dicho, para un grupo de discípulos de Jesús que están convencidos de que Él es el Mesías y que su reino iba a ser instaurado en ese tiempo. Mencionamos lo que los mismos dos de Maús expresaron al Señor, no sabiendo que era Él, al decir, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, puesto que la figura del Mesías para su pueblo en el reino milenial era de un libertador para su pueblo, un rey descendiente de David. Su reino iba a ser eterno y los libraría de tantos años de cautividad y esclavitud. Primero los asirios en el reino del norte, luego los babilonios en el reino del sur, los medopersas, el imperio griego y ahora Roma, que estaba ocupando su territorio. Por eso, la reacción de los discípulos en estas tres oportunidades que yo mencioné, donde el Señor comienza a enseñar que le era necesario padecer, morir y resucitar, la reacción fue una reacción de carnalidad, una reacción negativa. Leamos nuevamente para ver bien el contexto, el capítulo 8, verso 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y aquí está la primera declaración de Cristo en este libro de Marcos, cuando les enseña, dice el verso 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era una revelación en el libro de Daniel, también mesiánica, de que el Mesías vendría de esta forma, como un hombre, como el Hijo del Hombre. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Se da cuenta de la declaración? Con mucho detalle. Por eso que dice el 32, esto les decía claramente les decía que iba a ser desechado por los ancianos, iba a ser muerto y al 3er día iba a resucitar. Entonces Pedro, aquí tenemos la primera reacción negativa o de carnalidad que tienen los discípulos para con esta primera declaración que el Señor les hace,
o la primera vez en que les empieza a enseñar esto de que el Hijo del Hombre iba a padecer. ¿Cuál es la actitud que toma Pedro? Dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, este trozo de la escritura, el 34 y el 38, hay que verlo también como una respuesta de Cristo a la declaración que hizo Pedro, de estorbar de alguna forma el hecho de que el Hijo del Hombre tenga que morir. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hasta ahí, por el momento, la lectura. Bueno, la segunda ocasión, me voy a adelantar un poco, verso 31 entonces es la primera ocasión en el libro de Marcos cuando Cristo, el Señor Jesucristo, les declara o les comienza a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ahí está la primera declaración. La reacción de los discípulos, lo que hace Pedro, le aparte y le comenzó a reconvenir. De ninguna manera te ocurra esto, dice el pasaje paralelo. La segunda declaración está en el capítulo 9, versículo 31, donde dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquí tenemos la segunda declaración que hace el Señor a sus discípulos en este libro de Marcos de que Él iba a morir. ¿Cuál es la reacción carnal o que adquieren los discípulos nuevamente al oír esto? Dice el verso 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y el Señor diciéndoles que él iba a morir. Tercera declaración, capítulo 10, verso 32, iban por el camino, ya subiendo a Jerusalén, dice, y Jesús iba adelante, tomando la delantera porque él tenía fijo su mente, su disposición a llegar a Jerusalén para ser entregado. Iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Aquí está la tercera declaración. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuál es la actitud negativa o la carnalidad que adoptan los discípulos ante esta tercera declaración? Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esto es inmediatamente después que el Señor le dice nuevamente por tercera vez que va a morir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Se da cuenta? Qué increíble. Cómo el Señor comienza a enseñarles de que Él pronto tiene que ir a Jerusalén, le van a rechazar, le van a condenar, va a haber un juicio de por medio, le escarnecerán, escupirán en Él y le entregarán a la muerte, pero al tercer día resucitará. Pedro se levanta y dice, en ninguna manera te ocurra esto. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dice el Señor. En la segunda oportunidad, disputaban en el camino, una vez que les da esta declaración, quién iba a ser el mayor. Y en la tercera, ¿qué ocurre? Dos de los suyos van donde el Señor para que les conceda el sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. En el primer anuncio, cuando dice Pedro, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El pasaje paralelo dice que Pedro le dice, en ninguna manera te ocurra esto. Esto no era un pensamiento compasivo de Pedro. No es que le está diciendo, ten compasión de ti, que no te ocurra esto. No,
el Señor mismo lo declara, es un pensamiento satánico. ¿Por qué? Porque estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y lo reafirma cuando dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, dice el pasaje paralelo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este pensamiento es el mismo pensamiento que Satanás quiso colocar en el desierto. ¿Se acuerda la tentación? ¿Qué es lo que le ofreció Satanás a Cristo? En breves palabras, le ofreció saltarse la cruz. Porque el ofrecimiento que le hizo Satanás fue, si tú postrado me adorares, yo te daría todos los reinos del mundo porque a mí me han sido concedidos. Satanás ofrece un camino más corto, que evita el sufrimiento y se obtiene de inmediato la gloria. Eso era poner la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Hoy se ofrece un evangelio y un cristianismo sin sufrimiento. Se habla mucho del evangelio de la prosperidad. En cambio, Cristo le exhorta que el verdadero cristiano ha de negarse a sí mismo y tomar su cruz, que es el relato que tenemos del verso 34 en adelante. Es lo que hizo Cristo. Él tenía el poder para evitar la cruz. ¿Acaso no tenía el poder para evitar la cruz? ¿Se acuerda de ese relato cuando Pedro corta la oreja de Malco y el Señor le dice, quita tu espada? ¿Acaso no sabes tú, Pedro, que yo puedo ahora elevar una oración a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Listos, dispuestos para evitar la cruz. ¿Acaso no tenía poder Él para hacerlo? Eso es lo que le va a mostrar en la transfiguración. Cuando su rostro se vuelve como el sol, donde Él muestra su gloria, Él siendo el Dios, mostrándose, dejando ver parte de su gloria. ¿Acaso Él no tenía el poder de hacerlo si es el Hijo de Dios, como parte presentándolo Marcos? Pero se quiso hacer siervo para morir y dar su vida en rescate por todos. Cristo exhorta que el verdadero cristiano se debe negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Se acuerda la oración? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso le va a enseñar a Pedro en la transfiguración, al ver la apariencia de un rostro brillante como el sol, sus vestidos blancos y resplandecientes, exhibiendo su gloria divina, por un momento, para mostrar a Pedro que él podría instaurar su reino de inmediato. Pero le era necesario, dice Cristo, le era necesario primero padecer, y para hacerlo implicaba negarse a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses. En eso consiste negarse a sí mismo, hermanos. En eso consiste ser siervo de Cristo. Es lo que Él mismo enseñó con su vida. Es doblegar mi propio interés, mi propia voluntad a la voluntad de Dios. Así como un siervo se doblega a su amo, deja a un lado sus propios intereses para hacer la obra que se le encomienda. En eso consiste el verdadero cristianismo. Cuando yo muero a mis propios intereses, a mi orgullo, a mi autoestima, a lo que quiero hacer en mi tiempo libre, para doblegar mi voluntad a Cristo, a ese amor que le llevó a entregarse por mí. Tú, estimado oyente, que no eres salvado, que no gozas de la salvación, ¿te lo has apropiado? ¿Has doblegado tu voluntad a Cristo? ¿Has doblegado tu orgullo, reconociéndote pecador delante de Dios, que tu pecado ha ofendido a Dios y que necesitas arrepentirte de tus pecados? Porque Dios ha determinado que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debes humillarte delante de Él, doblegar tu propia voluntad, tu propio orgullo a Cristo. ¿Para qué? Para recibir la salvación, que la ofrece sobre la base de su muerte,
su sepultación y su resurrección victoriosa de entre los muertos. Esa es la oferta de la salvación. Todo aquel que cree, que reciba a Cristo como Salvador por fe, es salvo y tiene vida eterna. Pedro debía dejar ese pensamiento carnal de la conveniencia de que el reino fuera instaurado en su tiempo. Debía ver lo que Dios tenía preparado y aceptarlo. Pedro nunca pensó que 30 años después de este evento, cuando él muere, iba a estar siendo crucificado cabeza abajo. Aquel que esperaba el reino, que el reino fuera instaurado en ese momento, que como vamos a ver después en la transfiguración, le dice a Cristo, hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí, disfrutando el comienzo del reino. Después de 30 años, Pedro se daría cuenta que era mucho más bendito que el reino, que la muerte de Cristo. Y por esa verdad, él iba a entregar su vida, crucificado cabeza abajo, por estar proclamando este evangelio de su muerte y de su resurrección, que él mismo en un principio se había opuesto con esas palabras que tenemos aquí. Murió sin vivir en su tiempo el reino milenial, que como todo judío soñó ver en sus tiempos. Dios tenía otra cosa mejor. Un pueblo del cual Pedro mismo iba a ser columna para edificar sobre esa doctrina que recibió de Cristo. Un nuevo pueblo entre los gentiles, su iglesia, y alcanzar por el evangelio a gentes que nunca pensó el judío iba a ser alcanzada por Dios, a los gentiles. Y termina diciendo el relato, el verso 34 al final: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Hay que seguirle a él, hermanos. No sigas una religión. El creyente está en peligro, aún en la asamblea, de estar tratando de llevar en su vida una religión, de acostumbrarse a escuchar mensajes, de acostumbrarse a ir al local como cualquier religioso. No seguimos una religión. No seguimos a un local, no seguimos a los pastores, a los ancianos. Debemos seguirle a Él. Él. Debemos ir en pos de Él, tras Él. Él marcará la senda y nosotros debemos seguirle. Hago un paréntesis antes de entrar a la transfiguración. A los dos otros relatos, para tener una visión general de esto que presenté al principio, de estos 3 anuncios que hace el Señor y de las 3 objeciones o negatividad o carnalidad que presentan los discípulos luego de esa declaración. El segundo anuncio, dijimos, está en el capítulo 9, versículo 31, donde dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos, dice, no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Después de haber hecho esa declaración. Mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. La palabra mayor aquí es la palabra grande. Es la palabra de donde viene la palabra, viene de la raíz mega, ustedes conocen la palabra megáfono, ¿cierto? Algo grande, ser algo grande. Disputaban quién iba a ser el mayor, quién sería el más grande entre ellos en el reino. Recién diciéndole el Señor que lo iban a matar y ellos preocupados de quién sería el mayor en el reino. Lo que demuestra que ellos no estaban conscientes de la muerte de Cristo. Como ahí mismo en el 32 donde leímos dice, no entendían estas palabras, no entendían. Hay otro pasaje que dice que estas palabras estaban veladas hasta su resurrección. No estaban considerando la palabra que el Señor recién les había anunciado. ¿Acaso la transfiguración ocurrida poco antes habría reavivado en ellos la inminencia del establecimiento del reino en ese tiempo? ¿Cómo habrá contado Pedro a los demás discípulos luego de subir al monte? Hemos visto al Señor en toda su gloria.
resplandeciente como el sol. Sí, el Mesías va a instaurar su reino ahora. Y ahí disputan quién era el mayor, quién iba a ser el mayor en el reino. Cuánta carnalidad muchas veces descubrimos en nosotros mismos al no atender la palabra que Cristo habla en nuestros corazones y de cómo nos preocupamos cada día de las cosas de este mundo, de la satisfacción de la carne, y no considerarnos ni mirar a la cruz, sus bendiciones, que son mucho mayores que estar sentados a la diestra en el reino material. Cristo tiene su vista puesta en la cruz. Allá va, subir a Jerusalén, donde llevará su cruz, negándose a sí mismo. ¿Qué es lo que hace Cristo en el verso 35? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuánta paciencia del Señor, cuánto amor para con los suyos. No lo reprende, les enseña. Y muchas veces nosotros somos infieles delante del Señor y Él con paciencia nos muestra su palabra a través de un mensaje, a través de la lectura, y nos enseña de esa forma, con amor. Dice que aquel que quiere ser el primero será el postrero y servidor de todos los que debemos, y servidor de todos los demás, por lo que debemos considerarnos entre nosotros mismos. Ellos disputaban quién era el mayor. Quizá Felipe alegaba entre ellos: oye, pero si a mí me llamó primero. O Pedro y Juan dirían: pero nosotros estuvimos en el monte con él y estuvimos más cerca de él. ¿Quién de ellos sería el mayor? El ser mayor implicaría un lugar privilegiado en que los menores servirían a los mayores. Sin embargo, el Señor declara que el que quiera ser mayor será servidor de todos. ¿Cuál es el ejemplo? El mismo, el siervo. Por eso la importancia de presentar a Cristo aquí cual siervo. Es la esencia que vemos en Juan 13, como cuando Él toma agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los suyos. Si alguno quiere ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tercer anuncio. Hay mucha enseñanza, por supuesto, pero solo doy un barniz para tener la idea general como he repetido. Capítulo 10, verso 32, al final, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, dice, Jacobo y Juan, el pasaje paralelo habla de la madre de Jacobo y Juan, es decir, entonces van los tres delante de él. Recordemos que Salomé, la madre de Jacobo y Juan, era pariente de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Jacobo y Juan eran parientes, se cree que eran primos de Jesús. Por lo tanto, de alguna forma se sintieron también motivados para hacerle un pedido a alguien que era su pariente. Le dijo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Luego le dice: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Podemos, le dicen ellos. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizados, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. ¿Habrá aquí un dejo de espiritualidad? ¿De cómo se le ocurre a ustedes preguntarle eso a Jesús? Yo creo que se enojan con ellos porque ellos fueron primero delante del Señor. Ellos también querían lo mismo. Lo más seguro es que también querían lo mismo, pero ellos se adelantaron. Y dice el Señor llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, le dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero
será siervo de todos. Y aquí ven el texto precioso, que es la joya del Evangelio según Juan Marcos, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este tercer anuncio, Cristo da más detalles a los dos anteriores. Habla de que su muerte va a ser en Jerusalén, que va a haber un juicio de por medio, porque habla de que le van a condenar. Habla de que va a ser entregado a los gentiles, es decir, a los romanos para ser muerto, que le iban a escupir, que le iban a azotar, dice Mateo, y que su muerte sería por crucifixión. Mucho detalle. Al dar estos detalles, está indicando que su muerte está dentro de una entrega consciente, voluntaria, porque va subiendo justamente a Jerusalén. Versículo 32, donde leímos delante, iban por el camino subiendo a Jerusalén y llegarán hasta acercarse a Jerusalén. Capítulo 11, verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén, hasta que finalmente llegarán hasta Jerusalén. Versículo 15 del capítulo 11, vinieron pues a Jerusalén. Él estaba consciente de que debía llegar a Jerusalén, afirmó su rostro firme como un pedernal, porque él estaba dispuesto, el siervo, a dar su vida en rescate por todos. ¿Quién sabiendo que va a morir, va al mismo lugar donde sabe que le matarán? Solamente aquel que quiere entregar su vida. Y recién diciendo que le van a matar, y ellos preocupados de quiénes se iban a sentar a su diestra y a su izquierda. Quedó en la mente de ellos lo que le dijo el Señor antes de que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus en el reino. Eso está en Mateo, capítulo 19. Entonces ellos sacaron la cuenta. Si vamos a estar sentados alrededor en 12 tronos, obviamente van a haber 2 tronos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Así es que va Jacobo y Juan. ¿Qué estamos pidiendo? Hermanos, nuestros deseos, nuestras peticiones apuntan o se alinean con la cruz de Cristo, con sus intereses, o son nuestros deseos carnales. ¿Eso estamos pidiendo para nuestros placeres? Estamos poniendo nuestra vista, como le dice, o la mira, como le dijo el Señor a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En nuestras peticiones estamos poniendo nuestra mira en las cosas de Dios, o las estamos poniendo en las cosas de los hombres, en este mundo que va a perecer. La lección que el Señor deja aquí es que cada uno debe ser servidor de sus hermanos, así como el ejemplo que Él dejó al ser siervo, el siervo de Jehová, que le llevó hasta entregar su vida por muchos, por muchos. El ejemplo que da el Señor en el verso 42 es el ejemplo de los reinos de este mundo. Quien llega más alto, como los gobernantes, se enseñorean sobre los demás y llegan a mirar en menos a los otros. Y eso puede pasar en la iglesia, que algunos tengamos un concepto más alto del que debemos tener en comparación a los demás hermanos y los despreciemos. Esto no es así en el reino de Dios. En los reinos del mundo, sí. Los gobernantes, dice el verso 42, aquellos que son tenidos como gobernantes, se enseñorean sobre ellos. Esto no es así en el reino de Dios. Porque el más grande en el reino de Dios es siervo de todos. ¿Quieres ser grande? ¿Quiero ser grande en el reino de Dios? ¿En las cosas de Él? ¿En sus intereses? Entonces yo debo hacerme siervo de los demás. Porque esto es lo que hizo Cristo. Ese es el ejemplo que Él dejó. El siervo perfecto que llegó a entregar su vida en rescate por todos. El siervo perfecto dará el ejemplo. Al ser siervo, interesante que después de este relato, viene inmediatamente a continuación la sanidad de un hombre ciego, de Bartimeo. Es realmente maravilloso, hermanos, cuando uno lee la palabra y va conectando todo el mensaje, el tema central, y va conectando párrafo por párrafo, porque todo está inspirado por el Espíritu Santo. Después
viene la sanidad de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El siervo perfecto dará este ejemplo. Acaba de decir que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el siervo perfecto da el ejemplo al ser siervo de un ciego, de un mendigo. Fue siervo al darle la vista. ¿Quién se preocuparía u ofrecería un servicio a un mendigo? El mismo que lavó más tarde los pies de los suyos. El mismo que hizo el gran servicio de entregar su vida por nosotros. Así, hermanos, el capítulo 8, que hemos considerado en parte, actúa como una bisagra, por así decirlo, para los capítulos anteriores y los que vienen, en que el siervo de Jehová, que apareció para hacer la obra de Dios y revelar al Padre, ha comenzado a concretar la gran obra de redención que vino a realizar al mundo, para salvar a los pecadores, cual siervo perfecto, que se somete a la voluntad de Dios, como aquel que no está pensando en ser el mayor, sino que será siervo al entregar su vida. Veamos algo del capítulo 9, que es la transfiguración. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube, una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Este evento se enmarca dentro de lo que terminó el capítulo 8. Es una continuidad. Lo conecta la frase que dice 6 días después, en el verso 2. 6 días después de qué? 6 días después de haberles preguntado el Señor a los suyos: ¿quién decís que soy? Ellos contestan: tú eres el Cristo. Luego de cerca de 3 años con él, ellos están convencidos que era el Mesías que iba a venir, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y en ese contexto, de 6 días después, aparece esta escena de la transfiguración, mirando antes tanto la declaración de los discípulos, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el dicho de Cristo de que era necesario que Él muera. Mira hacia atrás a esto y mira hacia adelante a los demás capítulos, que como hemos visto, muestran nuevamente una doble declaración de su muerte, su llegada a Judea y su entrada a Jerusalén para concretar la triple declaración que el Señor les hizo. Y en medio de todo esto está su transfiguración. Ahora, recordemos que en el último lugar donde le vemos con los suyos es en Cesarea de Filipos, al pie del monte Hermón, en el verso 27 que consideramos la vez pasada. Con sus deshielos era fuente del río Jordán y es llamado por Israel como los ojos de la nación debido a su altura. Lo más probable es que se refiera a este monte donde él primero va a orar. Era el lugar más al norte de Israel. Y toma parte a Pedro, Jacobo y a Juan, que conformaban el círculo íntimo del Señor. Ellos además presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Así es que el Señor lleva a 3 testigos, porque así estaba escrito en la ley, que exigía o requería el dicho de 2 o 3 testigos para constar toda la palabra. Eso es lo que declaraba
la ley. Entonces ellos fueron testigos de esto, pues tanto Juan como Pedro también lo mencionan en sus epístolas, este evento. Ahora bien, ¿qué ocurrió allí en el monte santo? El monte santo, le dice Pedro en su primera epístola. Allí dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. La palabra transfigurar es una palabra que en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento proviene de la palabra que es más conocida, es la palabra metamorfosis. Pero para Cristo no fue un cambio de forma, pues Cristo siempre fue en forma de Dios, pues Él era Dios, es Dios. Lo que ocurrió es que su apariencia cambió. Él es el Dios encarnado y su carne, su cuerpo, vino a ser un velo. Vino a ser como un velo que ocultó su gloria, la gloria divina. Dejó ver algo de su divinidad en sus milagros, en sus sanidades. Nicodemo le dice a Cristo allí en Juan 3, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces. Sus milagros muestran su divinidad, pero nunca había mostrado parte de su gloria divina en su ser mismo. Pues aquí la naturaleza radiante de su naturaleza divina, ocultada por el velo de su carne, se dejó ver en parte. Y digo en parte porque la Escritura ya señala de que no me verá hombre y vivirá. Cristo es quien vino a revelar al Padre. Y dice Lucas, en cuanto a esta apariencia, además, para complementarla, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Ese es el término que usa Lucas. Y que resplandeció su rostro como el sol. Y no solo su rostro, sino que, como hemos leído aquí en el verso 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Tanto como dice aquí que como la nieve, seguramente mirando el monte Hermón con sus nieves eternas, seguramente compararon esa blancura que irradió el Señor. Esto es una pequeña muestra que la gloria esencial de Cristo, cual Dios, nunca la dejó. Hay que tener cuidado a veces cuando alguien ora y dice que el Señor dejó su gloria en el cielo. No, el Señor nunca dejó su gloria. Dejó glorias magníficas, como cantamos en el himno, sí, dejó glorias magníficas para venir al mundo. Pero su gloria nunca la dejó, porque Él es Dios, el Dios eterno, que solamente ocultó su gloria con el velo de su carne. El mismo Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5, si uno pudiese leer una muestra, en primera de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él fue un participante de la gloria que será revelada. Y en la segunda epístola, en el capítulo 1, dice que fue un testigo que con sus propios ojos de su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 16, y ahora el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Testigos con sus propios ojos de su majestad. Dice. Esta escena es muy similar a lo que ocurrió con Moisés cuando subió al monte Sinaí, allí en Éxodo. Ya Dios le había dicho a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Y Moisés recibe la ley. Y al bajar del monte, su rostro resplandecía. La diferencia es que aquí, Cristo resplandece con su propia gloria. Moisés fue solamente como la luna. La luna solamente refleja la luz del sol. Sabemos eso. Cristo irradió su propia gloria al ser Dios, reafirmando así a los discípulos que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo mismo que habían declarado ellos 6 días antes. Además, dice que aparece, versículo 4, se les apareció Elías con Moisés para poder ver
aparece Moisés y aparece Elías. Ahora, la aparición de ellos no es a la ligera, no daba lo mismo que aparecieran otros santos de la antigüedad, porque ellos y no otros, es una pregunta, ¿por qué ellos y no otros? Porque ellos representan las grandes divisiones del Antiguo Testamento, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Moisés representa la ley, porque a él fue dada, y Elías representa a todos los profetas. Es como que si en el monte está la ley y los profetas. La ley y los profetas testificaron de la justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y justamente el Antiguo Testamento termina el profeta haciendo mención en Malaquías acerca de Moisés y Elías, para llamar la atención al pueblo hacia la ley y la promesa de enviar al profeta Elías, y son llamados a mirar esto, porque esto sería el testimonio vivo de lo que sería la aparición de Cristo cual el Mesías. Esto debió ser un llamado de atención, de que viene el reino, está presente ya el Mesías, pero Cristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Mire, esta es la visión que tenía cualquier judío, y de hecho hoy en día, esta es la visión que tiene cualquier judío. Cuando ellos ven en los escritos, ellos solamente miran desde el Antiguo Testamento, miran la venida del Mesías a reinar, la venida del Mesías a reinar. ¿No ven la cruz? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que muestra los profetas? ¿Qué es lo que muestra la ley? Lo que muestra es que primero debía venir el Mesías para morir y vendría a reinar. A reinar. Ahora, hay un valle entre medio que es el misterio que fue revelado después. Una verdad oculta, que como dice Efesios capítulo 3, este misterio fue dado a conocer después. Los profetas nunca supieron de este periodo entre medio, de este valle. Lo que miraban era lo que tenemos en Primera de Pedro capítulo 1. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y esta es la frase: el cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muchos descuidaron que el Mesías primero debía morir. Esto es lo que habían descuidado también los discípulos. Siempre hago mención a los dos de Emaús. Nosotros pensábamos que Él era el Cristo, aquel que venía a reinar, que nos iba a redimir, que iba a redimir a Israel, que iba a instaurar su reino. Pero ya es el tercer día que esto todo ha acontecido. Y el Señor tiene que enseñarle a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre, que el Mesías, tenga que morir, porque así estaba profetizado por los profetas, así estaba dicho en la ley y los profetas, Moisés y Elías presentes allí en el monte. Ellos aparecen para dar testimonio que Él es el auténtico Mesías e Hijo de Dios, que la ley y los profetas habían profetizado. Es decir, la ley y los profetas personificadas en Moisés y en Elías, respectivamente, daban testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es Lucas quien señala de qué conversaban. ¿De qué conversaban ellos ahí? A ver si le podemos echar un vistazo. Lucas, el pasaje paralelos, capítulo Lucas 9, versículo 31, dice el 30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria,
¿Y de qué hablaban? Hablaban de su partida. La palabra partida aquí es la palabra éxodo, de su salida. Hablaban de su salida, de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su salida, de su éxodo, que haría una vez que llegara a Jerusalén. Pero ¿cómo hablar de su salida si el Señor recién está entrando a Jerusalén? Eso es lo que está haciendo. Se está encaminando a Jerusalén. Pero la conversación que tienen en el monte es hablar acerca de su partida, es acerca de su salida de Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de todo lo que iba a conllevar su obra. El propósito de ir a Jerusalén era salir de ahí. ¿De qué forma? Morir en humillación por los hombres, tal como estaba profetizado por los profetas, por la ley, pero que luego resucitaría y ascendería en gloria al cielo. Ese sería ciertamente el éxodo, la salida, la partida que él cumpliría. Hay otra versión que la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. La ley y los profetas indicaron la muerte y las glorias que vendrían tras sí, como dice ahí mismo en Lucas capítulo 24, cuando les habla a estos dos de Maús, donde dice allí en el capítulo 24 de Lucas, verso 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que hablé. No, perdón, no es lo que les dice a los de Maús, es cuando está con los discípulos ya, cuando se ha presentado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Podemos leer también lo que dice acerca a los de Maús, en el capítulo 24, verso 27. Y comenzando, o la pregunta, la exhortación que le hace a estos hombres, oh insensatos, en el 25, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué ejemplo tenemos en la ley de Moisés? ¿Se acuerda de cuando se levantó aquella asta, la serpiente de bronce, y todo aquel que miraba iba a ser salvo por fe? ¿Qué es lo que dice el Señor en Juan 3? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Acaso no hablaba la ley y los profetas acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Ya estaba declarado. Así, el suceso de la transfiguración viene a confirmar con estos tres testigos puestos que todo lo anunciado en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en la persona de Cristo, en cuanto al reino y en cuanto a que Él no es solo el Mesías, sino el mismo Dios de la gloria encarnado para instaurar el reino. Pero Él debía primero morir para dar su vida en rescate por muchos. Me tomo 5 minutos más solamente para dejar en la mente la actitud de Pedro nuevamente. Versículo 5. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Cómo se recordaría después, 30 años después, escribiendo, que no tenía idea lo que Pedro estaba hablando? Que pensamos de que Marcos escribió desde el punto de vista de Pedro. Hagamos 3 enramadas, es decir, una tienda de campaña con el fin de quedarse en ese lugar. Es que Pedro quiere quedarse, quiere permanecer en gloria, por él que se instaure ya el reino. Más todavía de lo que le había dicho en el verso 1. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, de esos 12, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Lo que están viendo en el Monte Santo es una pequeña muestra del reino. Y fueron testigos Pedro, Jacobo y Juan. A ellos se refiere cuando dice
¿Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte? Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algo vieron del reino. Pero no se refería al reino en sí, sino que ellos tendrían el privilegio de ver en forma anticipada la gloria del Señor, tanto en este hecho de la transfiguración como en su entrada triunfal. ¿Para qué bajar del monte?, pensará Pedro, si se puede instaurar el reino en ese momento con Moisés y con Elías. Quedémonos en el monte Hermón. ¿Qué hubiese sido eso? Hubiese sido un retraso al camino de Cristo que lo llevaba a Jerusalén. Él delante, porque nada le hizo retrasar, ni el estorbo de Satanás, ni el retraso que quería hacer Pedro cuando le confronta y cuando le da la idea de quedarse allí en el monte. Mientras conversan de la partida, Cristo ya había señalado, ¿cierto?, que el Cristo debía padecer. Pero Pedro quiere quedarse en gloria. Pero hermanos, repito lo que ya vimos anteriormente, que sin cruz no hay gloria. Sin humillación no hay exaltación. Sin pasar por la cruz no hubiese habido salvación. Como diría Pedro 30 años más tarde en su primera epístola, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que no podía entender Pedro en este momento. Y las glorias que vendrían tras sí. Primero sufrimiento, luego vendrían las glorias tras ello. Siempre el estado de gloria o el vernos sentados en lugares celestiales será mucho más agradable que tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle mientras estamos en este mundo. El camino que nos dejó el Señor es primero la cruz, luego la gloria. No queremos descender, quisiéramos llegar luego a la gloria. Pero Cristo nos ha dejado en el mundo para pasar por la aflicción. ¿Para qué? Para que cada uno tome su cruz, se niegue a sí mismo y le siga. Ese es el camino trazado por el Señor y ese es el camino al cual debemos recorrer en pos de Él, tras Él. Ya llegará el día, hermanos, cuando las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y se oye la voz del cielo: este es mi Hijo amado, a Él oye. Ahora bien, hermanos, para nosotros que hemos llegado a este tiempo tan cerca de su venida, que tenemos este libro en nuestras manos, ¿cómo responderemos a la voz de Dios que de Él oímos? ¿Entendemos realmente el llamado de Cristo? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Estamos siguiendo su ejemplo, llevando nuestra propia cruz, yendo tras Él? Porque vemos a Cristo como aquel rey que vino para adoptar voluntariamente la posición de un siervo, con el fin de dar su vida en rescate nuestro. Esto es lo que nos enseña este evangelio acerca de Cristo cual siervo, aquel que se negó a sí mismo, tomó su cruz y la hizo suya. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, al contemplar la gloria de Cristo, al contemplarle a Él cual el siervo perfecto, el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, te damos la gloria, la honra, porque Él, en su amor tan grande, quiso despojarse a sí mismo, negarse a sí mismo, no aferrarse a la condición de Dios, sino que se entregó para rescatarnos a nosotros de la muerte, de la perdición eterna que nos encontrábamos. Gracias te damos por la salvación. Gracias por tener un Señor, un Salvador tan excelso, que siendo el dueño de todo, quiso hacerse siervo para ganarnos a nosotros. Rogamos, si hay alguna persona que aún no es salva, que aún no ha confesado a Cristo como Salvador, para que tú tengas misericordia de él, de ellos, y puedan recibir a Cristo como Salvador. Nos encomendamos en tus manos ahora, rogándote nuevamente por aquellos que están enfermos, que se ha orado al principio, y por aquellos que están desanimados, afligidos, que todos podamos encontrar refugio en nuestro Señor, mirando a la cruz, como Él, siendo el dueño de todo, pasó también por la aflicción, en forma voluntaria, por amor a nosotros.
lo hacemos agradecidos. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.